Son las 2 de la tarde, la 1 en Canarias. Radio María. Servicios informativos de Radio María. El Papa León XIV autoriza los decretos sobre el martirio y virtudes heroicas de varios siervos de Dios, entre los que hay un sacerdote y una religiosa españoles. Bélgica bloquea el préstamo de 140.000 millones de euros para Ucrania en la cumbre de la Unión Europea. Y España suma 118.400 ocupados en verano hasta marcar nuevo récord, aunque el paro repunta hasta el 10,45%. Estas y otras noticias en el informativo que ahora comenzamos. Buenas tardes. El Santo Padre afirma que los movimientos populares son un antídoto contra la indiferencia. El Secretariado Nacional para los Laicos de la Conferencia Episcopal Argentina invita a los fieles a reflexionar sobre su papel en la construcción social de la democracia. Comienza en Sevilla la primera Asamblea Nacional de los Guardias de Honor del Corazón de Jesús en España. Madrid acoge este fin de semana las Jornadas Nacionales de Delegados de Apostolado Seglar y responsables y de movimientos y asociaciones. La tormenta tropical Melissa pone en alerta máxima a Jamaica y Haití con lluvias torrenciales y riesgo de inundaciones catastróficas. Estados Unidos despliega bombarderos B-1B cerca de Venezuela en su campaña antidrogas. El Gobierno de España dice que cumplirá el auto del Tribunal Supremo y pide a Canarias los expedientes para trasladar a los menores inmigrantes. Sanidad y comunidades autónomas se reúnen en medio de la polémica por los cribados del cáncer de mama. Y en deportes, el Betis empata y el Celta de Vigo se impone en sus respectivos partidos de la Europa League. Comenzamos en Roma. Durante la audiencia concedida al prefecto del Dicasterio de las Causas de los Santos, el cardenal Marcelo Semeraro, el Papa León XIV ha autorizado la promulgación de varios decretos relacionados con el reconocimiento de martirios y virtudes heroicas de religiosos y religiosas de diferentes países, entre los que se encuentran un sacerdote y una religiosa españoles. Entre los decretos aprobados se incluyen el reconocimiento del martirio de los siervos de Dios Jan Chierch y 8 compañeros, sacerdotes de la Sociedad Salesiana de San Juan Bosco, asesinados por odio a la fe durante la Segunda Guerra Mundial en los campos de concentración de Auschwitz y Dachau. Asimismo, se reconoce el martirio de los sacerdotes Jan Bula y Václav Drbola, asesinados en Jihlava, entonces Checoslovaquia, entre 1951 y 1952, también por odio a la fe. El Papa ha aprobado también el reconocimiento de las virtudes heroicas de varios siervos de Dios, entre ellos 2 españoles. José Merino Andrés, sacerdote dominico nacido en Madrid en 1905 y fallecido en 1968 en Palencia, conocido por su dedicación a la predicación y a la formación de jóvenes en su congregación. Y María Evangelista Quintero Malfaz, monja cisterciense nacida en Cigales en 1591 y fallecida en 1648 en Casarrubios del Monte. Destacó por su vida de oración y servicio en la comunidad conventual. También se han reconocido las virtudes heroicas de Angelo Angioni, sacerdote diocesano y fundador del Instituto Misionero del Corazón Inmaculado de María, Italia, Brasil, Gioacchino de la Regina de la Pace, religioso carmelita descalzo italiano, y otros miembros de la vida consagrada cuya vida de fe y entrega representan un ejemplo de dedicación y sacrificio para los fieles. Cambiamos de asunto. Bélgica ha bloqueado en la cumbre de la Unión Europea un acuerdo para otorgar un préstamo de 140.000 millones de euros a Ucrania. El primer ministro belga, Alexander De Croo, argumenta que la propuesta carecía de garantías suficientes sobre el uso adecuado de los fondos y que no se compartían los riesgos financieros, lo que generaba incertidumbre para los contribuyentes belgas. Este veto se produce en un contexto de creciente presión interna en Bélgica, donde la opinión pública muestra
reticencias a continuar financiando la guerra en Ucrania sin una estrategia clara de salida. El gobierno belga ha solicitado a la Unión Europea que implemente mecanismos de control más estrictos y que considere compartir los riesgos financieros asociados al préstamo. Por su parte, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, ha expresado su decepción por esta decisión, calificándola de desafortunada y subrayando la necesidad de apoyo continuo para su país en esa lucha contra la agresión rusa. A pesar de este contratiempo, otros países de la Unión Europea han reiterado su compromiso con Ucrania, aunque reconocen la necesidad de revisar los mecanismos de ayuda para garantizar su eficacia y transparencia. En España les contamos que se ha alcanzado un nuevo récord histórico de empleo con 22.387.100 personas ocupadas, lo que representa un aumento de 118.400 respecto al trimestre anterior. Este crecimiento se ha producido principalmente en el sector privado, con un incremento de 75.000 contratos indefinidos, hasta superar los 16.132.000. La tasa de temporalidad en el sector privado se sitúa por debajo del 13%. A pesar de estos avances, el desempleo ha repuntado en 60.100 personas, alcanzando los 2.613.200 desempleados y una tasa de paro del 10,45%. Si bien en comparación con el mismo periodo del año anterior hay 140.900 parados menos. La población activa ha crecido en 178.500 personas, superando por primera vez los 25 millones, en parte gracias a la inmigración. Noticias de la Iglesia en el mundo. El Papa León XIV recibió ayer en Roma a representantes de los movimientos populares durante el 5º Encuentro Internacional y la Peregrinación Jubilar, recordando que tierra, techo y trabajo son derechos sagrados por los que vale la pena luchar. En su discurso advirtió sobre el incremento de la injusticia social, así como los daños colaterales derivados de las nuevas tecnologías, el trato indigno hacia los migrantes y la expansión de las drogas. El pontífice denunció que millones de personas sufren despojo, pobreza, marginación y explotación, mientras que el progreso tecnológico agrava la brecha entre una minoría privilegiada y la mayoría empobrecida. También calificó de alarmante el uso excesivo de recursos como minerales, litio o coltán en países pobres con enormes impactos éticos, sociales y ambientales. El Santo Padre llamó a los movimientos populares a asumir un rol profético desde las periferias para contrarrestar lo que él denomina una globalización de la impotencia. En contraste con la indiferencia estructural, propuso que la solidaridad activa, el compromiso y la reconciliación sean antídotos, una cultura del cuidado que dé dignidad a los excluidos. Finalmente, el Papa León afirmó que la Iglesia debe acompañar estas movilizaciones no desde la ideología, sino desde el Evangelio. Las iniciativas sociales de los pobres, como cooperativas, acciones comunitarias, luchas por vivienda, tierra y empleo, manifiestan, según dijo, la auténtica vivencia del amor cristiano frente al individualismo y los vacíos éticos del sistema. También les contamos que el Papa León XIV ha enviado un mensaje a la Conferencia Nacional sobre la Protección de Menores, que hoy concluye en Clark Ángeles, en Filipinas. En su misiva, el Santo Padre afirma que es necesario promover políticas y prácticas que garanticen la transparencia en la gestión de los casos de abuso, fomentando una cultura de prevención, especialmente para los pequeños. Pocos días después del nuevo informe de la Comisión Pontificia para la Protección de Menores, presentado hace unos días, la Iglesia filipina se ha reunido para tratar el mismo tema en una conferencia en Clark Ángeles, Luzón Central, organizada por la Oficina Episcopal para la Protección de Menores y Personas Vulnerables, integrada por los obispos locales. Esta semana se ha bendecido en los jardines del Vaticano una imagen de Nuestra Señora de Coromoto, patrona de Venezuela. Con este motivo, el secretario general de la Gobernación del Estado de la Ciudad del Vaticano, Monseñor Emilio Napa, ha afirmado que no se trata solo de una obra de arte, sino de un signo de la fe de millones de fieles que veneran a María como madre, que infunde esperanza y valor en medio de las dificultades como salvadora y consoladora. Esta obra ha sido realizada por el artista venezolano Luis Enrique Mogollón y ha sido posible gracias a la contribución de la Conferencia Episcopal Venezolana en colaboración con la Embajada de Venezuela ante la Santa Sede.
Más noticias. El Secretariado Nacional para los Laicos de la Conferencia Episcopal Argentina ha invitado a los fieles a reflexionar sobre su papel en la construcción social de la democracia. Además, ha hecho un llamamiento a la acción en el marco de las próximas elecciones de diputados y senadores nacionales. A su vez, este secretariado resalta que la participación política es una forma de servir y construir una comunidad más justa y solidaria, según la enseñanza de la Iglesia. También expone que, a pesar del ambiente cultural, a veces impregnado de desconfianza y cansancio hacia la política, recuerda que la auténtica vocación política propia del laico es un acto de amor cristiano que busca el bien común y es un compromiso para crear una sociedad fraterna y justa. Finalmente, desde este organismo señalan que rezar, informarse y discernir por quién se va a votar, conocer sus propuestas partidarias, antecedentes cívicos y valores, son actitudes que los laicos comprometidos asumen para elegir a quienes mejor representen los valores humanos y cristianos, según concluye el comunicado. Noticias de la Iglesia en España. Hoy comienza en Sevilla la primera Asamblea Nacional de los Guardias de Honor del Corazón de Jesús en España. Se desarrollará hasta el domingo. En palabras de los organizadores, es un acontecimiento sin precedentes que reunirá por primera vez a grupos y devotos de todo el país en torno a la espiritualidad del Corazón de Jesús. Bajo el lema de Corazón a Corazón, la asamblea ha sido organizada por la Guardia de Honor del Corazón de Jesús de la Archidiócesis sevillana, cuya sede está en el Monasterio de la Visitación de Santa María, Las Salesas. La convocatoria cuenta con la colaboración de los diferentes monasterios de la Confederación Sur de España, la Facultad de Teología San Isidoro de Sevilla y otras entidades eclesiales. La asamblea tiene como objetivo profundizar en la espiritualidad del Corazón de Jesús a la luz de la encíclica Dilexis Nos del Papa Francisco, dedicada a esta devoción en conmemoración de los 350 años de las apariciones del Sagrado Corazón de Jesús a Santa Margarita María de Alacoque. El encuentro de fin de semana también busca fortalecer los lazos entre los miembros de las distintas guardias de honor y promover esta forma de vivencia cristiana en la sociedad actual. Durante este encuentro habrá diversas conferencias, testimonios, celebraciones y momentos de oración. El último día, el arzobispo de Sevilla, Monseñor José Ángel Saiz Meneses, presidirá la Eucaristía en la catedral. Al término de la misa se renovará la consagración al Sagrado Corazón de Jesús. Esto es en Sevilla, pero en Madrid este fin de semana va a tener lugar las Jornadas Nacionales de Delegados de Apostolado Seglar y responsables de movimientos y asociaciones, organizadas por la Comisión Episcopal para los Laicos, Familia y Vida. El lema Pueblo de Dios que sale al encuentro. Estas jornadas quieren ofrecer un espacio de oración, reflexión y diálogo para redescubrir la vocación laical desde el bautismo y animar el compromiso de los laicos en la vida pública y eclesial. Mañana el acto inaugural contará con la participación del arzobispo de Zaragoza y presidente de la Comisión Episcopal para los Laicos, Familia y Vida, Monseñor Carlos Escribano. A continuación, un miembro del Consejo Asesor de Laicos presentará las jornadas. Por la mañana habrá dos ponencias a cargo de dos expertos en doctrina social de la Iglesia, la presidenta de la Asociación Betania, Teresa Compte, y del profesor de la Universidad Pontificia de Comillas, Sebastián Mora. Por la tarde, las dinámicas estarán centradas en lo que han denominado el impoder de los cristianos en la vida pública. La jornada concluirá con una propuesta cultural bajo el título El arte de la esperanza, en la que participarán artistas de distintas disciplinas. El domingo se abrirá el itinerario de la presencia en la vida pública, nuevos pasos para seguir caminando juntos que marcará la reflexión de la mañana. Después se llevará a cabo el trabajo en grupos, siguiendo las propuestas del documento Pueblo de Dios que sale al encuentro. La puesta en común de las reflexiones y las informaciones de la Comisión Episcopal cerrarán las sesiones de trabajo. Finalmente, Monseñor Carlos Escribano clausurará las jornadas. Y la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada celebra esta tarde un gran acto por la libertad religiosa, con el lema Tu derecho, no un privilegio. Tendrá lugar en la Fundación Pablo VI de Madrid a las 7:30 de la tarde. En este evento se presentarán las conclusiones del último informe de libertad religiosa en el mundo. Contará con el testimonio del director ejecutivo de la Comisión Nacional Católica para la Justicia y la Paz en Pakistán, Naeem Yousaf Gill. Además, intervendrá Moisés Mato, actor y director de teatro que ilustrará la realidad de las personas perseguidas por su fe. Asimismo, en este acto se hará entrega del Premio Libertad Religiosa 2025.
Información internacional. La tormenta tropical Melissa está golpeando el Caribe con lluvias torrenciales y riesgo de inundaciones catastróficas, especialmente en Haití y Jamaica, donde se han emitido alertas máximas. El sistema podría fortalecerse a huracán durante el fin de semana si las condiciones, consistentes en un mar cálido y baja cizalladura del viento, le son favorables. En Haití ya se ha registrado al menos una víctima mortal tras la caída de un árbol y otras regiones sufren inundaciones y daños en infraestructura. Mientras, en la República Dominicana, más de 647.000 usuarios han quedado sin suministro de agua por fallos en los sistemas de acueductos afectados por las lluvias. La tormenta avanza lentamente, lo que prolonga el impacto en las zonas vulnerables y se han suspendido servicios marítimos en determinados puertos del Caribe como medida preventiva. Sin cambiar de ubicación, les contamos que Estados Unidos ha desplegado bombarderos supersónicos B-1B cerca de la costa venezolana, como parte de su campaña contra el narcotráfico en el Caribe. La presencia de estos aviones busca reforzar la presión sobre las redes de tráfico de drogas que operan en la región. Este despliegue se produce en un momento de tensiones diplomáticas entre Estados Unidos y Venezuela, que ha calificado la presencia militar estadounidense cerca de sus costas como una provocación. El gobierno venezolano ha solicitado a la comunidad internacional que intervenga para evitar lo que considera una amenaza a su soberanía. Por otro lado, Estados Unidos ha defendido la operación como una medida legítima en su lucha contra el narcotráfico, destacando que Venezuela es un punto clave en las rutas de distribución de drogas hacia América del Norte y Europa. Este incidente ha generado preocupación en la comunidad internacional, que teme que las tensiones entre ambos países puedan escalar y afectar la estabilidad regional. Irlanda celebra hoy una elección presidencial para elegir al sucesor de Michael Higgins, quien agota su segundo y último mandato. Los centros de votación han abierto por la mañana y los resultados se esperan para mañana, dado que el recuento no comienza hasta entonces. Los candidatos principales son Catherine Connolly, independiente alineada con partidos progresistas como Sinn Féin, y Heather Humphreys, del partido conservador Fine Gael. Un tercer aspirante, Jim Gavin, se ha retirado formalmente de la campaña, pero su nombre permanece en la papeleta, lo que podría afectar el reparto de votos bajo el sistema de preferencias. Catherine Connolly ha sido señalada como favorita, especialmente entre votantes jóvenes y sectores críticos con el gobierno actual, mientras que Humphreys enfatiza su experiencia política como ventaja frente a lo que tilda de propuestas excesivamente radicales de su adversaria. Los analistas temen que la participación electoral sea baja, dada la apatía de una parte del electorado que no se identifica con ninguno de los candidatos. El sistema electoral irlandés permite que los votantes ordenen sus candidatos por preferencia. Se llama voto transferible. Si ninguno obtiene mayoría absoluta en primera ronda, se redistribuyen los votos de los candidatos menos votados hasta que uno alcance el umbral. Esta lógica convierte en decisiva la transferencia de apoyos de Gavin, aunque ya no esté activamente en la contienda. También en Costa de Marfil se acercan unas elecciones presidenciales previstas para mañana, que además vienen muy tensionadas. El presidente Alassane Ouattara, de 83 años, aspira a un cuarto mandato consecutivo. Esto ha generado críticas y acusaciones de perpetuación del poder. Algunos de los principales rivales han sido excluidos de la contienda, como el ex primer ministro Tidjane Thiam o Laurent Gbagbo, lo que ha avivado las protestas. Simone Gbagbo, ex primera dama, figura como candidata denegada, pero participa bajo el movimiento de Generaciones Capaces, prometiendo mejoras en sanidad y empleo. Las manifestaciones en contra de las exclusiones han sido duramente reprimidas, con centenares de detenciones reportadas en la capital Abiyán. Con más de 8.700.000 electores convocados, si ningún candidato obtiene más del 50% de los votos en la primera vuelta, habrá un balotaje el último sábado de noviembre. La primera ministra de Japón, Sanae Takaichi, adelantará a marzo del año que viene el objetivo de elevar el gasto en defensa al 2% del Producto Interior Bruto, lo que supone duplicar el presupuesto militar en el mayor rearme del país nipón desde la Segunda Guerra Mundial. La medida responde a las presiones de Estados Unidos y a la creciente tensión regional. Takaichi, primera mujer en liderar Japón, también prometió revisar los documentos claves de defensa para reforzar las capacidades militares y modernizar el armamento.
justo antes de la visita del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a Tokio el próximo lunes. Además, abordó la inflación y la necesidad de estimular el consumo con ayudas fiscales, defendiendo una política firme ante la inmigración, pero sin xenofobia. Y este fin de semana va a tener lugar el cambio de hora, de verano al invierno. En la madrugada del sábado al domingo, cuando sean las 3 de la madrugada, los relojes deberán retrasarse 1 hora, pasando a las 2. De modo que el día 26 durará 1 hora más. Pero esta podría ser la última ocasión. El gobierno español ha reabierto el debate en la Unión Europea para eliminar ese cambio estacional, con la propuesta de que en 2026 deje de hacerse. Argumentan que el ahorro energético es mínimo hoy día y que la mayoría de los ciudadanos rechaza esta práctica. Aunque el Parlamento Europeo ya pidió en 2019 suspender los ajustes horarios, la falta de consenso entre países es lo que ha impedido que se tome una decisión definitiva. Ahora se plantea no solo su supresión, sino también definir cuál sería el horario fijo que cada Estado elegiría como permanente. En el caso de España surgió un dilema adicional, y es que desde 1940 el país adoptó un uso horario, el UTC+1, que no se corresponde con el solar natural. Por eso, decidir entre mantener la hora de invierno o de verano implica evaluar sus efectos sobre nuestra rutina, salud y horarios sociales. De momento, recuerden que mañana tendremos que prepararnos para mover las manecillas del reloj. Información nacional. El Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud se ha reunido hoy en Zaragoza para tratar distintos asuntos del sistema sanitario. Entre los temas que se han abordado han estado los programas de cribado de cáncer y la recopilación de datos relacionados con estos programas, con el objetivo de garantizar la correcta supervisión y control de su funcionamiento. Durante la reunión se han discutido protocolos comunes para la gestión de enfermedades respiratorias, con el objetivo de coordinar la respuesta sanitaria durante los periodos de mayor incidencia, como los picos de gripe en invierno. Se ha destacado la importancia de contar con guías de actuación homogéneas en todas las comunidades autónomas. En este Consejo Interterritorial también se han abordado la aprobación de criterios de reparto y distribución de recursos para fortalecer la red de centros integrales de cáncer y mejorar el sistema de vigilancia epidemiológica. Este punto ha buscado asegurar una atención sanitaria equilibrada y eficiente en todo el territorio. Por último, se han debatido propuestas para actualizar la cartera de servicios comunes, incluyendo la atención en neumología y cirugía torácica, la emisión de certificados de patologías derivadas de la exposición a determinados riesgos y la mejora de programas de cribado prenatal, neonatal y de cáncer colorectal. Estas medidas han pretendido garantizar la calidad y accesibilidad de la atención sanitaria en todas las comunidades. También les contamos que la Fiscalía de Sevilla ha abierto nuevas diligencias de investigación por la denuncia de la Asociación de Mujeres con Cáncer de Mama, AMAMA, que alertó del supuesto borrado de historiales médicos relacionados con mamografías y ecografías de las plataformas del Servicio Andaluz de Salud. Esta nueva investigación abierta es independiente de la que también ha iniciado recientemente la Fiscalía de Andalucía, tras recibir diversas denuncias sobre los fallos detectados en el programa de cribado del cáncer de mama y que ya ha reclamado a la Consejería de Sanidad de la Junta que le informe sobre estos hechos. Hablamos ahora de inmigración. El Tribunal Supremo ha ordenado al Gobierno que en un plazo de 15 días asuma la acogida de los menores extranjeros no acompañados solicitantes de asilo que se encuentran en Canarias. Esta decisión se basa en una resolución del pasado mes de marzo que aún no se había cumplido. El Supremo ha requerido al Ejecutivo Central para que garantice el acceso y permanencia de estos menores en el sistema de acogida. El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha asegurado que cumplirá la orden en tiempo y forma. Sin embargo, han solicitado al Gobierno de Canarias que remita los expedientes necesarios para poder proceder con los traslados. Hasta ahora, el Ejecutivo Central ha trasladado a 350 menores desde centros gestionados por el Gobierno canario a recursos disponibles en la península. Actualmente hay 135 plazas disponibles en distintos recursos peninsulares que no pueden ocuparse debido a que el Gobierno canario no ha remitido las autorizaciones de los menores. Es un trámite necesario, dado que la tutela legal de los niños corresponde al Ejecutivo Autonómico. La semana pasada varias plazas quedaron sin poder cubrirse por este motivo.
El martes pasado, en el Comité Interadministrativo, el Ejecutivo Nacional pidió al Gobierno de Canarias la remisión de los expedientes de los menores para poder continuar con los traslados. El Gobierno canario aseguró que enviaría un total de 350 expedientes relativos a otros tantos menores acogidos en sus centros, pero hasta el momento no se ha producido el envío. En otro orden de cosas, les contamos que el líder de Juntos por Cataluña, Carles Puigdemont, ha convocado a la ejecutiva del partido para el próximo lunes en Perpiñán, en Francia, en un contexto de creciente tensión con el Partido Socialista. La portavoz de la formación separatista en el Congreso, Míriam Nogueras, advirtió al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que quizás ha llegado la hora del cambio, refiriéndose a una posible ruptura en la relación entre ambos partidos. Durante la sesión de control al Gobierno, Nogueras cuestionó las prioridades del Ejecutivo, sugiriendo que el dinero público se destinaba a causas que no eran de interés para los ciudadanos, como la financiación ilegal de partidos o el rescate de la flotilla. Estas declaraciones han intensificado el malestar entre Juntos por Cataluña y el Partido Socialista. Tras la reunión en Perpiñán, Juntos por Cataluña someterá a votación entre sus militantes la decisión de continuar o no en el Gobierno de Sánchez. Esta consulta telemática se llevará a cabo a mediados de la próxima semana. El Partido Socialista, por su parte, ha respondido a las críticas de los separatistas, indicando que el cambio propuesto por la portavoz podría implicar un retroceso en los avances logrados en los últimos años. Y también les contamos que el satélite de comunicaciones seguras SpainSat NG-2 ha despegado hoy desde la base de Cabo Cañaveral en Estados Unidos a bordo de un cohete Falcon 9 de SpaceX. El cohete ha cruzado el cielo para unirse a otro satélite ya en órbita y formar parte de la pionera carrera espacial española. Así se completa la constelación del programa SpainSat NG, que es considerado el proyecto espacial más ambicioso de la historia de España, tanto por su complejidad tecnológica como por el nivel de participación de la industria nacional. Y es que más de un 45% de la carga industrial del satélite se ha desarrollado con la implicación de prácticamente todo el sector espacial nacional. Con sus más de 6 toneladas y 7,3 metros de altura, el SpainSat NG-2 es uno de los satélites de comunicaciones más avanzados del mundo. Este satélite ofrece una capacidad dual, segura y resiliente para las Fuerzas Armadas españolas, organismos internacionales como la Comisión Europea, la OTAN y países aliados. Información deportiva. Les hablamos de fútbol. El Real Betis Balompié firmó ayer un empate a 0 en su visita a Genk, en belga, durante la jornada 3 de la fase de Liga de la Europa League, tras un partido donde los béticos sufrieron para cosechar su segundo empate del torneo continental. Los verdiblancos terminan esta tercera jornada con 5 puntos. Mientras tanto, el Celta de Vigo ganó por 2-1 al Niza con goles de Yago Aspas y Opón. Además de la victoria, los gallegos celebraron que Aspas se ha convertido en el jugador con más partidos en la historia del equipo de Vigo. Con el triunfo, el Celta tiene 6 puntos y se sitúa cerca del top 8 de la tabla. Por su parte, el Rayo Vallecano empató a 2 en su visita al Häcken sueco en la segunda jornada de la fase de Liga de la Conference League, un mal partido del conjunto español que terminó con el punto de penalti en el minuto 103. Así, los de Vallecas suman 4 tras su victoria en su debut y se mantienen en los puestos de arriba. Noticias autonómicas. Vamos a conocer ahora las noticias más destacadas del Principado de Asturias de la mano de nuestro compañero José María García. Y cómo no, Oviedo se engalana para una ceremonia de los premios Princesa en la que Leonor ganará protagonismo. Cuéntanos, José María. Buenas tardes, Yolanda. Pues los reyes, la princesa Leonor, como apuntas, y la infanta Sofía presiden este viernes la ceremonia de entrega de los premios Princesa de Asturias. Los galardonados en esta 45 edición son Byung Chul Han, Premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades, Eduardo Mendoza de las Letras, Douglas Massey de Ciencias Sociales, Graciela Iturbide de las Artes, Serena Williams de los Deportes, al Museo Nacional de Antropología de México de la Concordia y Marie Claire Kim de Investigación Científica y Técnica, Fernando Mario Draghi, el de Cooperación Internacional. El acto dará comienzo a las 18:30 horas de este viernes en el Teatro Campoamor de Oviedo
y todos los actos de esta gran semana se cerrarán mañana con los reyes, la princesa y la infanta, que se trasladarán a Valdesoto, en el concejo de Siero, para hacer entrega del premio al pueblo ejemplar de Asturias 2025. En otro ámbito, el Gobierno de Asturias ha aprobado el proyecto de ley que prohibirá la venta, suministro y consumo de bebidas energéticas a menores de 16 años, una norma que introducirá medidas como la obligatoriedad de que las máquinas expendedoras cuenten con un sistema de verificación de edad. La Consejería de Ordenación de Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos, que ha elaborado la normativa, cifra en 30.000 los potenciales consumidores de estas bebidas con edades comprendidas entre los 12 y los 16 años. Según ha informado este miércoles el Gobierno del Principado, el objetivo es proteger a este segmento de la población, así como prevenir y sensibilizar ante los perjuicios que este tipo de productos causan en la salud. Y seguimos, según los datos oficiales recabados por el Instituto Nacional de Estadística, tomando como base la información notarial de las operaciones realizadas en España, en los municipios de más de 20.000 habitantes, con mayor o menor precio medio de compra-venta, 2 concejos asturianos aparecen entre los más baratos. Mieres, el primero de todo el país, y en tercer lugar Langreo. Entre ambos está Puerto Llano. Los concejos de Asturias tienen precios más bajos en general. Mieres con una media de 53.970 euros y Langreo de 62.563, y también aparecen en el listado los municipios españoles con el menor precio medio por metro cuadrado de la vivienda, Mieres con 662 y Langreo con 677. En cuanto al noticiario de la crisis en nuestra región, el paro aumentó en Asturias en el tercer trimestre en 1.600 personas respecto al segundo, lo que supone una subida del 4%, con lo que la cifra de desempleados se situó en 42.800 según la última encuesta de población activa publicada este viernes por el Instituto Nacional de Estadística. Además, el Principado perdió entre julio y septiembre 8.100 ocupados, un recorte del 1,85%, lo que sitúa el número de trabajadores en 431.000. Y según un estudio que se ha publicado, las principales causas de muerte en Asturias son los tumores, el corazón y la demencia. Cuéntanos, José María. Pues concretamente en 2024 murieron en Asturias 13.106 personas y según esos datos a los que te refieres y que aporta el Instituto Nacional de Estadística, detrás de esta cifra se dibuja un mapa muy definido de la mortalidad en el Principado. Los asturianos fallecen sobre todo a causa de tumores, enfermedades del corazón y demencia. Estas 3 patologías concentran la mayor parte de los decesos y reflejan tanto el impacto de las enfermedades crónicas como el envejecimiento de la población, uno de los más acusados de Europa. El cáncer se ha consolidado como la primera causa de muerte en la comunidad, con 3.581 fallecimientos en 2024. Las enfermedades del sistema circulatorio continúan como la segunda gran causa de defunción, con 3.365 muertes en 2024, y el otro gran bloque lo constituyen las enfermedades del sistema respiratorio, que en 2024 provocaron 1.351 muertes. En breves, Asturias ha bajado de la 5ª a la 6ª posición entre las comunidades autónomas con una mayor renta anual media habitante, que en el caso del Principado asciende a 15.784 euros según el Atlas de Distribución de Renta de los Hogares que ha hecho público este martes el Instituto Nacional de Estadística. La misma tiene en cuenta los ingresos de cada hogar en función de los habitantes que viven en él. Además, las especialidades de traumatología, oftalmología y dermatología aglutinan la mitad del total de pacientes asturianos que están esperando por una consulta con el especialista en la sanidad pública. Entre las 3 suman 55.666 enfermos sobre un total de 112.185. La demora media de las consultas con el especialista es de 93 días. La más elevada se registra en traumatología con 133 días. La de oftalmología es de 116 y la de dermatología es sensiblemente más baja, de 82 días, pese al abultado volumen de pacientes. Y por último, Asturias es, junto con Cantabria, la comunidad autónoma con el profesorado más veterano de España. Así lo refleja el Estudio Internacional de la Enseñanza y el Aprendizaje, elaborado por la OCDE y difundido recientemente por el Ministerio de Educación. Mientras la media de edad del profesorado español ronda los 45 años, en el Principado la cifra sube ligeramente hasta los 46. Lo más llamativo, sin embargo, es que el 40% de los docentes asturianos tienen más de 50 años, frente al 35% de la media nacional. Y esto ha sido todo desde Oviedo, capital del Principado de Asturias, paraíso natural. Buenas tardes. Pues muchas gracias, José María, y que disfrutéis de los premios Princesa de Asturias.
Terminamos con la previsión del tiempo para este fin de semana realizada por Miriam Herraiz. Esta tarde la mayor parte de España disfrutará de un ambiente estable y templado. En el centro y sur peninsulares predominarán los cielos poco nubosos o despejados, con algunas nubes altas sin importancia. En el norte, especialmente en Galicia y la cornisa cantábrica, se esperan intervalos nubosos, aunque con escasas precipitaciones. Las temperaturas máximas oscilarán entre los 20 y 24 grados en la mitad sur y algo más frescas en el norte, alrededor de los 17 grados. Mañana sábado será una jornada agradable con cielos algo más nubosos en el noroeste peninsular, donde podría llover débilmente durante la tarde en Galicia y en el Cantábrico occidental. En el resto de España van a predominar los intervalos de nubes y claros con temperaturas similares o ligeramente más altas que las de hoy, alcanzando los 23 o 25 grados en el Valle del Guadalquivir y en el Levante. En el litoral mediterráneo los vientos de levante van a soplar con más fuerza, dejando un ambiente algo más húmedo. Y para el domingo se espera un cambio de tiempo notable. Un frente atlántico cruzará la península de oeste a este, dejando lluvias y chubascos en buena parte del norte y el centro durante la mañana. Las precipitaciones por la tarde podrían extenderse de forma más débil al sur y al este. Las temperaturas descenderán notablemente, con máximas que rondarán entre los 17 y los 20 grados en el interior y algo más suaves en la costa. En zonas altas y del noroeste podrían producirse rachas de viento de moderadas a fuertes. El ambiente será otoñal con sensación térmica más fresca y cielos cubiertos en amplias zonas. Es todo por ahora. Los hemos acompañado en la redacción Cristina Abad, Rocío García y Marta Troyano, y se lo hemos contado Javier Pérez y Yolanda Gómez. Más noticias esta noche a las 10, las 9 en Canarias. Informativos de Radio María.